Bienvenidos, seguimos con la serie Sal, Ser y Hacer Iglesia. Estamos explorando qué significa ser la iglesia. Y es porque, aunque nosotros sabemos o hacemos iglesia todo el tiempo, no siempre estamos seguros de lo que hacemos. Nuestra labor como iglesia a veces responde más a lo que siempre hemos hecho y no siempre a que sea lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y lo que queremos es explorar las bases, la esencia de la iglesia, para que estemos seguros que lo que estamos haciendo es el propósito de Dios. Es muy fácil en el camino desviarnos del propósito o establecer nuestros propósitos sobre el propósito de Dios. De hecho, tendemos a hacer eso a lo largo de la historia. Y constantemente somos invitados por Dios a hacer una reevaluación de nosotros mismos y de nuestra iglesia como tal, para asegurarnos que estamos enfocados. Enfocarse es parte indispensable del camino, del proceso de la vida. Y por eso aquí nos estamos deteniendo y estamos reenfocándonos para estar seguros que no estamos perdiendo detalle y que en medio de las ocupaciones del día y en medio de las demandas de la sociedad seguimos siendo la iglesia. Hemos estado aprendiendo, entre otras cosas, que la iglesia primitiva, que ha sido nuestro foco principal hasta ahora, era una iglesia apostólica. Y con esto lo que queremos decir es que ellos seguían las enseñanzas de los apóstoles, de los discípulos. Después de que Jesús va al cielo, el mensaje del evangelio comienza a moverse bastante rápido en los alrededores. Muchos que decían ser seguidores de Jesús tenían sus propias interpretaciones de los mensajes de Jesús y ellos hacían a su vez comunidades de seguidores. Y esto comenzó a aparecer como los demás profetas que se levantaban. Seguramente alguno de estos, viendo el éxito de Jesús, decidió tomar el mensaje y utilizarlo a su favor. En medio de esto, surge la inquietud entre las iglesias o entre las comunidades cristianas de aquel momento de garantizar de alguna manera el apego a la palabra real, al mensaje real de Jesús. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que sabiendo que estas iglesias, que estos grupos de personas estaban siguiendo las doctrinas o las enseñanzas de los apóstoles? El tema no era que los apóstoles tenían la última verdad. El tema es que los apóstoles habían estado con Jesús y por eso los hacía tan importantes, por eso su mensaje era tan importante, porque ellos de primera mano habían estado con el Maestro, habían recibido su entrenamiento, su capacitación, habían sido comisionados, también tenían el poder de Dios, habían aprendido acerca del mundo espiritual y sabían cómo llevarlo a cabo. Entonces las iglesias eran iglesias apostólicas, en otras palabras, eran iglesias que seguían el mensaje de los apóstoles, porque el mensaje de los apóstoles era la fuente más cercana al original, era la fuente más cercana a Jesús, porque no solo habían estado con Jesús, sino que Jesús intencionalmente los había preparado para esta misión. Entonces entendemos que los discípulos enseñaban. Y vea qué interesante, los discípulos enseñaban al judaísmo y enseñaban el judaísmo en el sentido de que ellos no estaban pensando que tenían una nueva religión, ellos no estaban de hecho ni siquiera compitiendo con el judaísmo. Ellos eran judíos, venían del linaje de Israel y creían y asistían a las sinagogas, creían en el Dios en el que creemos y en el que predicaba Jesús también, que era el mismo. Y venían con esa idea de decir, Jesús nos está mostrando cómo es el judaísmo nuevo. Y entonces las personas que los escuchaban estaban aprendiendo del judaísmo. Aquí surge una gran incógnita y surge también un gran reto para la iglesia, y es cuando se dieron cuenta que el Espíritu Santo también descendía sobre los no judíos.
Entonces la iglesia experimenta un rompimiento, una perspectiva distinta, un paradigma. Tiene que romperse en ese momento de la historia de la iglesia primitiva y se da este impulso por el apóstol Pablo, que dice: yo soy el apóstol de los gentiles porque Dios me ha encomendado la tarea de llevarle a los no judíos el mensaje judío. Ahora, el mensaje judío era el mensaje de Dios. Este era parte del rompimiento que ellos tenían que tener y darse cuenta que su religión, que su Biblia, que sus mandamientos no habían sido dados para una comunidad pequeña y exclusiva, sino para todo el mundo. Ese cambio de mentalidad donde el evangelio, que en ese momento solo es conocido como judaísmo, empieza a extenderse en todas las naciones, solo es posible por la labor que Jesucristo hace cuando está en la tierra. Yo creo que nadie más pudo haber hecho semejante acción. Ese fue un desafío enorme que ningún ser humano podía cumplir. Él tenía que venir al mundo y tenía que romper algo antes de que la iglesia fuera capaz de romper su perspectiva o cambiar su paradigma acerca de un Dios judío. Ahora les tocaba, o antes de eso, había que aprender algo más, y es lo que Jesús le enseña a los discípulos y a todas las personas que lo escucharon. Entonces, hemos estado hablando de la iglesia primitiva, hemos ido un poco más atrás y hemos dicho: esta iglesia es apostólica porque seguía las enseñanzas de los apóstoles, pero ahora nos estamos yendo un poco más atrás y estamos diciendo: Jesús es el que le enseñó a los apóstoles para que le enseñara a la iglesia, y lo que Jesús enseñó fue la ley. ¿Cómo así? Va a decir usted, la ley, pero si Jesús es el que enseñó la gracia. Después de Jesús comenzó el tiempo de la gracia, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. ¿Sí? Pero ¿qué Biblia tenía Jesús para enseñar? ¿Qué rollos leía él en el templo? ¿Sobre qué basaba sus enseñanzas? No era sobre las cartas de Pablo. Jesús nunca enseñó las cartas de Juan. Jesús habló del Antiguo Testamento, o lo que nosotros decimos Antiguo Testamento. Jesús habló de la ley. Jesús enseñó la ley. Entonces, si lo vemos de esta manera, el iniciador de la gracia enseñó la ley. Y este era justamente el tema que había que romper, el paradigma que había que romper en la iglesia para que ocurriera lo segundo, que era entender que este evangelio, que este mensaje, que este amor, que este Dios no era judío, sino que era para el mundo. Es que este Dios no es para la iglesia, sino que este Dios es para el mundo. Es entender que la iglesia no es para los cristianos, sino que es para el mundo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús interpretó la ley. Así es, Jesús interpretó la ley. Ahora vamos a imaginarnos lo siguiente, y voy a utilizar un ejemplo. Cada cierto tiempo se actualiza un manual que es como una Biblia de trastornos psicológicos. Este manual DSM, son las siglas que se utilizan, sufre varias actualizaciones, está por la 5ª actualización actualmente, o sea que el libro original, el primero que se escribió, donde se reunieron una gran cantidad de teóricos y de estudiosos de la psicología, hicieron un manual de trastornos psicológicos. Muchos años después, conforme la sociedad fue cambiando, otro grupo también de inteligentes se reunió supuestamente para mejorar o para actualizar aquel manual, y así ha venido ocurriendo hasta ahora que van por la 5ª actualización. Si en este momento un psicólogo desea diagnosticar a una persona, tiene que buscar la última actualización, porque la última actualización está contextualizada. La primera actualización no le va a servir, porque esa primera actualización lo que trae son las cosas del pasado, de cómo era la sociedad y de lo que en aquel momento los teóricos y académicos consideraban que eran patologías. Pero en este momento hay cosas que antes se pensaban como enfermedad mental que no lo son. Digamos que de alguna forma, cuando la ley se le entrega a Moisés, después del tiempo empiezan a crearse casas de interpretación, escuelas de interpretación.
Por eso nosotros leemos que en épocas de Jesús están los fariseos por un lado, están los saduceos por el otro. Tenemos gente que incluso no se menciona en la Biblia, que guardaban la tradición e interpretaban la ley. Entonces la ley vino sufriendo diferentes actualizaciones también desde la era de Moisés, desde el tiempo de Moisés hasta que llegó a Jesucristo. Y si lo pensamos de esa manera, nosotros diríamos que seguramente Jesús hace la última actualización de la ley. La interpretación de Jesús es la última, la necesaria, la indicada, la inobjetable. Jesús hace una interpretación de la ley hasta nuestros días. Pero lo más interesante de todo esto es que no es así. Jesús toma la actualización 1, 2, 3 y dice, miren, todas estas actualizaciones son muy interesantes. Voy a darles la actualización renovada de la ley. Y lo que hace es volverse a la versión original. En otras palabras, es decir, que las nuevas y últimas actualizaciones no son la actualización real. La única actualización que Jesús hace es la original. O sea, Él dice, cuando el Padre le entrega a Moisés los mandamientos, tenía el Padre en mente una interpretación. Yo les traigo a ustedes esa interpretación. No les estoy traduciendo algo nuevo de lo que ya ustedes hicieron o tradujeron o interpretaron. No lo estoy haciendo de acuerdo a lo que la sociedad me está presentando. Yo estoy interpretando la ley de acuerdo al sentido original con el que fue concebida. Porque pasa algo, que esta ley proviene de Dios. Y lo que yo estoy haciendo con ustedes no es actualizar la ley, no es invalidar la ley, sino es devolverlos al original. O sea que desde el librito 1, 2 y 3 no lo necesitan. Necesitan quedarse con el libro 0, con el original, con ese que marca el sentido de Dios para la ley. Y esto tiene grandes implicaciones. Jesús dijo en Mateo 5:17, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Lo que pasa es que aquellos religiosos, eruditos, estudiosos de la Biblia, y no podría juzgarlos como si ellos tuvieran una mala intención, no lo sé, pero en su afán, diría yo, de agradar a Dios, fueron redactando subreglas, como por ejemplo aquella regla de el Shabbat, que era una ley que establecía que el hombre debía descansar después de 7 días de trabajo. Esa es una ley. Ellos habían escrito 39 reglas dentro de esa ley. O sea que así había sucedido con casi todas las leyes, y cuando una persona quería respetar la ley, no tenía que irse a la ley que se había dado, sino a las 39 subreglas para poder cumplir esa regla que a la vez pertenecía a un canon completo de reglas. El completar, el cumplir toda esa ley era una cosa de locura. Y tantas veces Jesús viene a chocar contra los fariseos. Si Jesús es el cumplimiento de la ley y Jesús es el promotor de la gracia, quiere decir que la gracia es la expresión de la ley. Entonces lo que Jesús hace es decirnos a nosotros cómo se interpreta la ley, y la interpretación de la ley es la gracia. ¿Sabe? Nuestro Dios tiene una característica, y es que Él es inmutable. O sea que Él no cambia, Él no varía, Él no se equivoca. Por lo tanto, no podemos pensar que Dios un día hace algo porque se arrepiente de lo que hizo antes, o que al principio por su ímpetu hace algo y después dice, ay, esto no es así, voy a corregir, ahora lo voy a hacer de otra manera, y se contradice a sí mismo. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios no cambia, no varía. Usted está seguro de eso. Estoy yo casi seguro que usted está seguro de algo así. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo repetimos, lo cantamos, lo adoramos, de todas maneras lo pronunciamos. Y si eso es así,
entonces ¿por qué nosotros hablamos de que el Dios de la ley y el Dios de la gracia? Como si dijéramos, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios enojado, lleno de ira, que castigaba a todo mundo con la ley. Pero cuando vino Cristo, vemos el otro lado de Dios, que es el Dios amoroso, el Dios de la gracia, el Dios que nos ama. ¿Sabe? Aunque nosotros distinguimos Antiguo y Nuevo Pacto porque hay una diferencia entre ambos escenarios, los escenarios están cambiando, pero Dios es el mismo. El Dios de la gracia que vemos en el Nuevo Testamento es el Dios de la gracia que vemos en el Antiguo Testamento. Y el Dios de la ley que vemos en el Antiguo Testamento es el Dios de la ley del Nuevo Testamento. Jesús dijo claramente que Él no había venido a anular la ley. Él había venido a cumplirla. La gracia es el cumplimiento de la ley. Aunque esto al principio pareciera no tener sentido, yo quiero que lo veamos en un evento práctico o en un ejemplo práctico de Jesús. Observe lo que dice Marcos capítulo 2, versículo 23. Si usted tiene su Biblia y quiere seguirme, por favor hágalo en este momento. Marcos 2, 23 al 28. Una historia bien conocida. Dice: un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en el sábado? Él les contestó: ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo a los sacerdotes les es permitido comer. Y dio también a sus compañeros. El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado, añadió. Así que el Hijo del Hombre es Señor, incluso del sábado. Ahí tenemos una ilustración perfecta de Jesús enseñando la ley, enseñando a cumplir la ley y devolviéndonos a nosotros a la original, a la ley original. Le tenemos un poco de miedo a la ley y hablamos contra ella y predicamos contra ella porque nos gusta predicar la gracia y decimos nosotros no, nos gusta vivir en la ley, en tiempos de la ley, etc. Y está bien, caemos en el legalismo y eso es el gran peligro. De hecho, Jesús nunca habló en contra de la ley. Él señaló a los que en vez de ser personas que cumplían la ley, se habían vuelto legalistas. ¿Qué significa eso, ser legalista? ¿Y cómo nosotros evitamos como iglesia caer en un legalismo? Porque de hecho el legalismo nos cierra las puertas de la iglesia para que las personas puedan entrar. El legalismo, pero no la ley. Recuerde que estamos hablando de un Jesús que predicó la ley, que enseñó la ley y que cumplió la ley. Entonces, los fariseos habían escrito, como les dije antes, todas estas reglas. Habían escrito hasta 39 reglas y una de ellas tenía que ver con recoger espigas. Y ellos le dicen a Jesús: ¿por qué estos hombres, tus discípulos, hacen lo que está prohibido hacer un sábado? Ellos no están tan preocupados con que el Shabbat cumpla el propósito en la vida de aquellos hijos de Dios. Ellos están preocupados porque los discípulos no están cumpliendo las reglas. Dentro de las 39 reglas habían violado algunas del Shabbat. Y esta discusión tan interesante nos demuestra a nosotros cómo nosotros somos capaces y podemos hacerlo imponiendo las reglas al mundo antes que mostrar a Dios. Nosotros, en vez de hacer de la iglesia, de la Biblia, el tratado del amor, de la orientación, de la dirección para la vida, lo hacemos el tratado de la regla. Es el bate con el que le damos a la gente por la cabeza por no hacer caso. El Shabbat era un día de reposo.
Era un día de descanso. Pretendía que el ser humano detuviera sus actividades trabajosas y se dedicara a deleitarse, a tener paz, a hallar consuelo y calma para su alma. Era el día de disfrutar, de reír, de hacer cosas que te hicieran sentir vivo. Pero en vez de haberlo hecho eso para los judíos, los fariseos lo habían convertido en una carga. Lograr cumplir las reglas del Shabbat era más pesado que la misma ley como tal. Y esto es lo que nosotros hacemos. Llenamos a la iglesia de leyes y llenamos a la iglesia de legalismos e imponemos esto encima de la gente y nos olvidamos del propósito por el cual las reglas están ahí. Si nosotros queremos interpretar la ley como Jesús lo hizo, y es lo que debemos hacer, debemos ser capaces de inspirar al mundo para que desee conocer a Jesús. No intentar imponerle y cerrarle la puerta a todos. Y recuerde que yo no estoy diciendo que no hay que tener reglas, porque estamos hablando de la ley, de Jesús cumpliendo la ley, pero el gran problema, y es lo que tenemos que aprender, y nos va a costar porque somos gente tan centrada en legalismos que nos cuesta entender la gracia, pero lo que Jesús está diciendo es que nosotros no debiéramos imponer cargas innecesarias en la vida de la gente. Debemos hacer que el propósito de la ley se cumpla en la vida de la gente. El Shabbat ya no descansaba en la gente, ya no traía paz en la vida de la gente, traía tormento, traía preocupación, traía juicio, traía condena, traía pagos que había que hacer por incumplimiento, porque la gente, en vez de estar en paz disfrutando del Shabbat, estaba con la preocupación de que seguramente alguna de las 39 reglas la habré olvidado y seguro estoy faltando a la ley. Cuando la iglesia se convierte en un tormento para servir, deja de ser la iglesia, pierde su objetivo central, que aunque sí hay cosas de compromiso, aunque sí hay a veces que pasar por momentos de algo de estrés, el propósito de la iglesia no es llenar a la gente de una carga que no pueda llevar, es traer a la gente a Jesús. Y eso es algo que tenemos que aprender. Otra cosa que los fariseos demostraron aquí es que ellos estaban pensando más en las leyes que en las personas. La iglesia debe ser la iglesia de la gente, no la iglesia de las reglas. Y ya sabe que tiene que haber reglas, pero no podemos ser la iglesia que impone, que se preocupa más por cumplir estándares, por cumplir protocolos, por cumplir moldes, que por interesarse en la vida de la gente. Porque ¿qué pasa? Que cuando yo veo la ley primero y después la gente, como lo que tengo de frente es la ley, lo que veo en las personas es cuánto están incumpliendo la ley. Pero cuando yo veo a la gente primero que la ley, yo puedo ayudar a estas personas a apoyarse en la ley para crecer. Y es lo que nos hace falta. Es que vemos a una persona e inmediatamente escaneamos su vida para ver si ha cumplido o no con la ley y si la aceptamos o no. Y entonces las apariencias se vuelven algo tan importante en la iglesia porque las apariencias hablan y entonces nosotros juzgamos a la gente con la ley primero y no vemos a la gente. Tenemos que aprender a ver el corazón primero, a ver a las personas, a ver la necesidad. La ley va a ayudar a la gente porque la ley, al estar basada en la gracia, en el amor, lo que va a hacer es ayudar a la gente a restaurarse, a encaminarse, a buscar su camino correcto para ir a Dios. Pero no podemos aplastar a la gente con la ley porque nadie puede cumplir la ley. Lo otro que nosotros vemos en este texto bíblico es que cuando la iglesia está tan enfocada en el legalismo y en las reglas, se convierte en una iglesia del pasado, una iglesia desfasada de tiempo. Los fariseos intentaban hacer que la gente cumpliera tantas reglas, apegándose a algo, a una forma, a un formato. Jesús nos enseña que no se trata de cumplir al pie de la letra un montón de cosas, que se trata de permitirle a Dios en nosotros transformarnos para que haya un cumplimiento de la ley. Y eso, ¿cómo cambia todas las cosas?
Por eso cuando los fariseos intentaban engañar a Jesús tirándole preguntas tramposas, Jesús sabía responder, porque Jesús no se iba a los detallitos que ellos habían escrito. Jesús se iba a lo original y le dice: esto es lo que dice la ley, es ama al Señor. Toda la ley se resume en dos: ama a Dios y ama a tu prójimo. Y no había forma de refutar contra eso, porque los mismos fariseos conocían la ley al pie de la letra. Ellos sí se sabían sus 39 reglas de cada una de las leyes y todas las demás, porque estoy siendo solamente tocando un aspecto, pero todas las leyes que estaban escritas desde Moisés tenían cientos de reglas de más para cumplirse o no cumplirse. Jesús sabía que había un espíritu en la ley, y ese espíritu era el que debía imperar, no la forma de aplicarlo. No podemos ser la iglesia que aplica la ley de acuerdo al pasado. Tenemos que ser una iglesia que sabe aplicar la ley en el presente, la ley de Dios en el presente, la ley que cambia la vida, que es la gracia de Dios mostrada al ser humano. Jesús cumplió la ley, Jesús nos demostró lo que es la ley. Jesús, cuando hablaba y enseñaba, les decía: ustedes se acuerdan que se les enseñó esto, pero yo les enseño esto otro. Y esto otro que Jesús hablaba no tenía que ver con el detalle de hacer, tenía que ver con lo que había adentro. El corazón tenía que ser primeramente cambiado, porque el hacer cosas no era lo que nos iba a traer a la salvación, era el ser cambiados, el tener un corazón nuevo, un corazón limpio que solo Dios podía poner. Y ese buen corazón que Dios ponía en nosotros sí podía empezar a producir cosas buenas. Ese cambio lo tenemos que hacer como iglesia. Si queremos interpretar la ley como Jesús, si queremos ser una iglesia de la gracia, tenemos que aprender a aplicar la ley en el presente, pero no aplicar la ley antes de mirar a la persona para ayudarle a corregirse, a cambiarse. Lo último que Jesús le dice en este mensaje, en esta discusión que tiene con los fariseos, es en el versículo 28, y les aclara enfáticamente: el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Uno de los grandes errores que cometemos es que pensamos que la ley está por encima de Dios. ¿Lo sabes? Dios mismo es la esencia de la ley. Dios es el Señor del sábado, es el Señor de la ley. No podemos olvidar a Dios para cumplir la ley, tratando de cumplir la ley para agradar a Dios. No. Es traer el corazón delante de Dios para cumplir la ley. Es diferente el camino que hemos seguido. Jesús está diciendo que Él es el Señor de la ley. Él está por encima de todo. Y si Él está por encima de todo y nos está enseñando a interpretar la ley como iglesia, tenemos que ser capaces de hacer una interpretación correcta de esa ley. La ley es un reflejo del carácter de Dios. Y nuestro Dios es el Dios, sí, de la ley, y es el Dios de la gracia, porque Él en todo momento ha expresado su amor al ser humano a través de lo que nos ha enseñado. Cuando nosotros pensamos que la ley está hecha para martirizarnos, para aguarnos la fiesta, para dañarnos la diversión, no estamos entendiendo la ley, no estamos entendiendo a Dios, no estamos conociendo a Dios. Pero en la medida en la que conocemos a Dios, vamos descubriendo su palabra y vamos entendiendo de cuántas cosas nos guarda Dios, de cuántas cosas nos protege el Señor, cuántos beneficios obtenemos de hacer lo que Él nos manda a hacer, de aprender a abstenernos de muchas cosas, de tener dominio propio, de esforzarnos por lo que Él nos está mandando a hacer, de cumplir una gran comisión, de dar para Él generosamente, de aprender y estudiar la palabra, de ser transformados. Nos vamos dando cuenta quién es nuestro Dios, y de eso se trata la iglesia, de eso se trata ser la iglesia. Nuestro hacer se ha visto ensuciado por reglas que nosotros hemos inventado, tratando de agradar a Dios a veces. Pero cuando nosotros nos preocupamos porque el corazón se ha cambiado, las reglas empiezan a ser un camino o señales en el camino para que nosotros podamos acercarnos al propósito de Dios cada vez más en nuestra vida y nuestro corazón. Que Dios nos ayude a ser una iglesia que interpreta la ley y la aplica en el tiempo presente. Que seamos la iglesia de la gente, donde la gente pueda sentirse a gusto, pueda sentirse cómoda,
trayendo su vida, trayendo su realidad, trayendo su pecado, sabiendo que aquí la gracia de Dios va a señalar ese pecado, pero se lo va a quitar de encima. Es que como nosotros no podemos quitar el pecado, solo podemos señalar, lo que hacemos es espantar a la gente, pero cuando miramos a través del ojo de Dios, de la forma en que Dios mira, del corazón de Dios, podemos abrazar a la gente aún con todo y su pecado, sabiendo que el único que sí puede tocar esa vida y quitar ese pecado, esa culpa, ese pasado, esas cadenas, esa esclavitud, Él lo va a hacer y va a tocar el corazón y va a transformar para siempre la vida de alguien a tu alrededor.